En el programa de hoy vamos a charlar sobre la fibromialgia, la enfermedad del dolor generalizado. Para esto nos acompaña María del Rosario Maliandi. Ella es médica reumatóloga y docente de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional del Litoral. Bienvenida, Rosario, al programa. Bueno, muchísimas gracias por invitarme, más que hoy es un día muy especial para nosotros los reumatólogos y las reumatólogas, porque es el día de la reumatología panamericana, digamos. Es en homenaje a Aníbal Ruiz Moreno, que fue el que creó la primer cátedra de reumatología, que tuve el honor de formarme ahí, en el Hospital de Clínicas dependiente de la Universidad de Buenos Aires. Así que en honor a él, que es uno de los padres de la reumatología argentina, así que realmente que hoy me hayan llamado, para mí es muy especial. Bueno, muy bien, entonces felicitaciones. Bueno, saludamos en esta oportunidad a todas las reumatólogas y reumatólogos. Colegas de acá de Santa Fe, que tenemos un equipo de reumatología, la verdad, ya sean los que trabajan a nivel público como a nivel privado, somos muy unidos y trabajamos mucho en conjunto. Y es un placer trabajar acá en Santa Fe Capital, con la gente de Rafaela, San Justo, Reconquista, la gente por supuesto de Rosario. La verdad que hacemos un buen equipo santafesino. Bueno, muy bien. Vamos a hablar en este caso específico de la fibromialgia, la enfermedad del dolor. A ver, ¿qué nos podés contar acerca de esta enfermedad? ¿De qué se trata? Mira, la fibromialgia es una condición crónica, podemos decir que es una enfermedad crónica caracterizada por dolor musculoesquelético generalizado, que no tiene que ver con una inflamación en el músculo mismo, sino que en realidad es una enfermedad cerebral, o sea, se alteran los circuitos que regulan el dolor a nivel cerebral, se hipersensibilizan, se vuelven más sensibles. Entonces, ¿qué hace el cuerpo cuando esto se sensibiliza? O sea, que baja el umbral del dolor. Me contracturo y me pongo duro, y eso causa dolor. O sea que, para definirla, es un dolor generalizado que es secundario a la contractura muscular de muchísimos músculos en general, y tiene como base esta hipersensibilización a nivel central. Del sistema nervioso central hablamos del cerebro, porque se alteran algunos, las sustancias que están en el cerebro se llaman neurotransmisores, que son como mini hormonas, salvando las grandes distancias, ¿no? Y estos aparecen ahí, en mayor o en menor grado, estas sustancias. Por ejemplo, hay disminución de una sustancia llamada noradrenalina, serotonina, y hay un aumento de sustancias prodolorosas, como por ejemplo la sustancia P. Entonces, este desbalance entre sustancias dolorosas y analgésicas significa una disminución del umbral del dolor, con lo cual yo llego más rápido al dolor y eso produciría la fibromialgia. Es algo muchísimo más complejo, por supuesto, claro, la fisiopatología. ¿Y de qué depende que se produzca eso en los pacientes? Mira, no se sabe bien, se sabe que posiblemente puede haber una genética de base, porque de hecho vemos en familias que hay más familiares con fibromialgia, y algo que lo puede desencadenar. Eso que lo puede desencadenar puede ser un estrés, y el estrés puede ser físico o psíquico, una situación emocional grave, como puede ser algún duelo, ya sea una separación, una mudanza, una muerte de alguien muy cercano, o puede ser después de, que también causa estrés, por supuesto, hasta emocional, pero digamos un estrés físico que puede ser después del COVID, vimos mucho, después de dengue, después de alguna otra patología viral, alguna postquirúrgica, que el paciente empiece con estos dolores generalizados. Como una especie de secuela, digamos, de algo. No sé si secuela, sino como algo, como un continuo. Esa es lo que puede llegar a pasar. También hay veces que se relaciona en los periodos en que la mujer entra, por ejemplo, en menopausia, entonces también se puede ver asociado a fenómenos hormonales. Entonces, a ciencia cierta no se sabe quién la produce. Puede ser un conjunto de factores. O sea, nosotros decimos que la causa de producción puede ser multifactorial. Bien, ¿y cómo llega el paciente a consultar por esto? ¿Consulta? Sí, claro. Es la causa del dolor crónico de dolor generalizado más frecuente. ¿Sí? Te digo, en porcentaje, cuando vemos en consultorios de atención primaria de la salud, es el 6% de toda la consulta, pero en consultorios de reumatología abarca el 20% de todas las consultas. El paciente, lo que más el motivo de consulta más frecuente es el dolor. Dolor, me duele todo, te dicen. Eso es el primer motivo de consulta. Y después puede haber otras consultas asociadas
otros síntomas que te refiere el paciente asociados, como te puede ser, si aparte del dolor, no puedo dormirme de noche, o al contrario, me duermo, pero cuando me levanto es como si hubiese estado de guardia, o sea, un sueño no reparador, o tengo cefalea, dolor de cabeza intensa, o no me acuerdo de las cosas, o sea, tiene una alteración en esto de los recuerdos inmediatos. También te dice que, bueno, además yo sufro, que he ido mucho al gastroenterólogo porque tengo episodios de constipación y diarrea y me estudian y no me sale nada, entonces eso se relaciona a un síndrome del intestino irritable, o voy muchas veces al baño a hacer pis, o sea, irritación a nivel vesical, o me duele sobre todo a nivel del suelo pelviano, tengo una vaginosis, se le llama. Bueno, todo eso son síntomas que pueden asociarse a este dolor generalizado. Entonces, si uno pregunta, el paciente aparte tiene otras cosas. Nuevamente, lo más frecuente, el sueño no reparador, la cefalea, la amnesia mínima, pero eso se ve, y muchas veces también se los relaciona con patología psiquiátrica. O síndromes depresivos, síndrome de ansiedad generalizada, entonces que la fibromialgia llega a ser un síntoma más de todo el espectro, pero a veces nos pasa al revés, es que yo tengo tanto dolor que eso me produce una sensación de distimia, o sea, una sensación de tristeza, o al contrario, una sensación de ansiedad porque quiero saber qué es, me imagino muchas cosas que no son las mejores, el paciente consulta, en general se dice que la diferencia entre, o sea, el periodo en el cual uno empieza con los síntomas y te hacen el diagnóstico, es alrededor, pasan 7 años hasta que te pueden llegar a hacer un correcto diagnóstico. Muchas veces, en general, las estadísticas que dan, no tenemos acá, sino de España, te dicen que alrededor de 5 médicos pasaron en ese paciente antes de llegar a un diagnóstico de fibromialgia. Claro, eso iba a preguntar. ¿A qué? Me imagino que el paciente consulta, digamos, al médico que se imagina que puede tener más afinidad a la dolencia que está teniendo en ese momento. Exactamente. Que no exclusivamente es el dolor generalizado, puede ser otro puntual. Claro, te dicen, tengo dolor en el cuello. Claro, pero ¿a qué especialista más recurre, digamos, el paciente en general cuando se tratan de estos casos? Las primeras veces de los traumatólogos. Entonces, un traumatólogo que esté formado en otras patologías, que sepa interrogar bien al paciente, enseguida se va a dar cuenta, y la mayoría acá en Santa Fe está así que enseguida se dan cuenta y nos lo derivan. Por eso es tan importante la formación en muchas patologías, la formación que tiene que tener el médico de familia, el médico de atención primaria, para decir, bueno, puedo llegar a estar enfrente de este paciente, muchas veces puede solucionarlo al problema el médico de atención primaria, pero ya cuando se complejiza un poco más ese paciente, sobre todo en lo que es el tratamiento y la falta de respuesta, lo ideal es que se lo derive al reumatólogo, y la idea es verlo en conjunto, no es que no va más a su médico de cabecera, no. Somos aparte una parte del equipo de salud, no somos los que solamente vamos a atender al paciente. Claro, y ese diagnóstico, ¿cómo se confirma? O sea, tarda en confirmarse, pero ¿a través de qué métodos? ¿Cuáles son los más efectivos, digamos? No hay métodos complementarios para esto, es solamente el diagnóstico clínico. Entonces vos tenés un paciente que generalmente es un paciente mujer, la relación mujer-hombre es, sexo femenino a sexo masculino es de 8:1, o sea que es más frecuente en el sexo femenino, no significa que el sexo masculino no lo tenga, porque no tiene nada que ver ni con el género, ni con el sexo cromosómico, o sea, no tiene nada que ver con eso, pero es más frecuente en el sexo femenino. La edad de aparición entre los 30 y los 50 años, entonces ya viene una persona, mujer, con una edad de 45 años, que te dice que tiene dolor generalizado, y vos lo revisas y tenemos 18 puntos que se encuentran en todo nuestro cuerpo y de forma bilateral, o sea, derecho e izquierdo, en el cual los presionamos, y la presión en esos puntos tiene que generar dolor. Si ese dolor es a partir de 11 de 18 puntos, uno puede clasificar al paciente como probable fibromialgia. A su vez, yo tengo que tener en cuenta si este paciente, además, lo interrogo para otras cosas, si este paciente no tiene problemas en la piel, si este paciente no tiene algún otro síntoma, problemas en los ojos, problemas en los riñones, qué medicación está tomando, porque también
puede imitar a cualquier otra patología. Entonces, a veces sí pedimos estudios complementarios, como una resonancia, radiografías o análisis de sangre, pero porque tenemos la sospecha que puede estar, primero porque la sospecha puede ser es que esto no sea fibromialgia, y segundo porque aparte la fibromialgia puede no ser solamente fibromialgia y sí está relacionada con alguna otra enfermedad, ya sea reumatológica u otra enfermedad clínica. Bien, hablando justamente de estas diferencias con otras enfermedades, hay una que en el nombre es bastante similar, la polimialgia. ¿Qué diferencia hay entre ambas? Bien, mira, la polimialgia reumática es una enfermedad que generalmente se da después de los 65 años, generalmente, no es que es así, y que tiene, el trasfondo es autoinmune. ¿Qué significa? Nosotros para no enfermar tenemos nuestro sistema de defensa, que es el sistema inmune. Y hay patologías en las cuales este sistema inmune parte te cuida, pero una parte se te vuelve loco y te autoataca. Entonces la polimialgia reumática es una enfermedad autoinmune, o sea, tenés un autoataque de lugares mucho más distintivos. O sea que decimos cintura escapular y cintura pelviana. O sea, en general el paciente te dice con la polimialgia que me duele los hombros, la columna cervical y ambas regiones de la cadera. ¿Está? Eso es lo que te dice, que además cuando lo peor es al principio, cuando se levanta, eso le llamamos rigidez matinal o rigidez post-reposo. Entonces te dice que cuando se levanta parece un robot y esa sensación de rigidez lo tiene por más de 30 minutos. Entonces estoy hablando dolores, si bien al principio te puede decir generalizado, pero cuando vos repreguntás, te lo dice más o menos en esos sectores. Además te dice que tiene rigidez matinal de más de 30 minutos y ahí sí, con la edad del grupo etario y con esa sospecha hago un análisis y en el análisis muchas veces vemos ciertos parámetros que pueden estar elevados. Estos parámetros pueden estar elevados en otras enfermedades no reumatológicas. Pero yo si soy un médico que lo que debe ser es unicista, unir los elementos, esos parámetros inflamatorios que se llaman eritrosedimentación, proteína C reactiva, están por encima de 20 milímetros de mercurio, así se mide. Entonces si eso aparte me dio elevado, más todos estos síntomas, más en general hay otros criterios que se llaman en reumatología, para diagnosticar o no a un paciente usamos criterios, se llama de clasificación. Se llaman así por esto que vos preguntaste, porque hay enfermedades que se mimetizan, hay enfermedades que parecen lo mismo y que en realidad no lo son. Entonces, como muchas de estas enfermedades reumatológicas se prestan elementos de muchas otras, tenemos que clasificarlas. Entonces, lo que hacemos es criterios de clasificación. Entonces, clasificás para polimialgia porque es autoinmune, porque es en edades mayores a 65 años, porque me duele en cintura escapular y pelviana y porque en el laboratorio tengo una eritrosedimentación o una proteína C reactiva elevada, punto. En cambio, en fibromialgia no es una enfermedad autoinmune, no es una enfermedad inflamatoria, el grupo etario es más amplio, por supuesto que los niños, adolescentes y muy ancianos también lo pueden tener, pero el grupo etario más frecuente es de los 30 a los 50 años. En el laboratorio, a no ser que tenga otra patología, es un laboratorio absolutamente normal, entonces la verdad que la diferencia es abismal, no tiene nada que ver una enfermedad con la otra. Claro, y bueno, detectarla, identificarla, también eso implica después un tratamiento, un determinado tratamiento que tiene que ser obviamente específico para tratarla. ¿Cómo se trata la fibromialgia teniendo en cuenta también que el diagnóstico es bastante tardío? Bien, la fibromialgia, sí, como vos decís, lo peor que le puede pasar a un paciente es tener un diagnóstico tardío, porque cuanto más precoz sea ese tratamiento, más rápido se va a sentir y mejor va a ser su calidad de vida, que es lo que más tienen deteriorado los pacientes con la fibromialgia. Su calidad, que es decir expectativa de vida. Expectativa de vida es igual a que cualquiera, la calidad es la que baja. Y el tratamiento, hay pocos tratamientos realmente individualizados para fibromialgia. Uno puede decir, bueno, toma antiinflamatorio y demás, pero bueno, ¿cuáles son los tratamientos que fueron probados realmente, casi exclusivamente, que sirven para otras cosas, pero que realmente dieron un beneficio? Y son muy pocos. Dentro de ellos hay antidepresivos que, justamente como te dice, que están disminuidos la noradrenalina y la serotonina en mi cerebro, yo tengo que tratar de aumentarlo a eso. Y no siempre esa disminución se ve en sangre, ¿está? Porque a veces, no, pero mi serotonina en sangre daba normal. No tiene nada que ver. Entonces, volviendo a tu pregunta, los antidepresivos, que lo que hacen es aumentan, no voy a decir el mecanismo de acción, porque si no podemos estar toda la mañana, aumentan los niveles de serotonina y noradrenalina, es la duloxetina. ¿Sí? La duloxetina es uno de los tratamientos
que realmente ha probado mejorar el dolor, mejorar la movilidad, mejorar el sueño y mejorar la parte cognitiva de ese paciente, que se da en 60 miligramos, lo ideal es darlo en el desayuno. Hay otros antidepresivos que también el paciente anda bien, por supuesto que también anda bien, como la serotonina, la sertralina, la fluoxetina, la paroxetina, ¿sí? Son otros antidepresivos, porque lo que me hacen estos antidepresivos es, al aumentarme estos neurotransmisores, yo estoy subiendo mi umbral del dolor, ¿está claro? Entonces, al subir el umbral del dolor, yo llego después al dolor, me cuesta sentir dolor, ¿está? A su vez, otras sustancias que también se usan para muchas enfermedades y que tiene que ver con la, lo voy a decir entre comillas, no están así académicamente, porque si no es muy difícil explicarlo, sino disminuyen la sensibilidad de los nervios periféricos, como es la pregabalina, el gabapentin, que son medicamentos que también se utilizan para otras enfermedades neurológicas, como convulsiones, como ese dolor que nos queda cuando tenemos el herpes zóster, entre comillas la culebrilla. Bueno, sirve para también desensibilizar los nervios periféricos. Entonces, la pregabalina, en dosis que uno empieza despacito, 25, 50, 75 y puede subir, como el gabapentin, que uno también empieza en dosis de 100, 300 y puede subir. Esos también mejoran muchísimo y se pueden dar en combinación con los primeros que te dije, antidepresivos y estos, para tratar fibromialgia. Además, existen otros medicamentos, como pueden ser miorelajantes, esos también se pueden utilizar. Ahora, sí o sí, lo que no tengo que utilizar, porque no tiene nada que hacer en la fibromialgia, son los corticoides y tomar una cantidad de antiinflamatorios no esteroideos. Los antiinflamatorios no esteroideos son el ibuprofeno, el naproxeno, el diclofenac, la indometacina. Todo eso, no. ¿Es muy común la automedicación? Absolutamente. Otra estadística que hay de España dicen que normalmente el común de la gente toma hasta 3 medicamentos por día. Los pacientes con fibromialgia máximo, o sea, como mínimo toman 6 medicamentos por día. Date cuenta la diferencia. Nada que ver. Entonces sí. Y sí, porque el dolor te desespera. Acá lo importante con respecto al tratamiento es tener en claro que ojalá existiera, pero no existe la pastilla mágica. No existe el fármaco que me vaya a mejorar esto, porque el tratamiento es interdisciplinario. El tratamiento tiene que integrar la parte medicamentosa con la actividad física y con la parte de psicología y psiquiatría si es necesario. Yo te nombré antidepresivos. Sí, claro. Bueno, los antidepresivos yo tengo que tener mucho cuidado en quién los doy, lo mismo que la pregabalina. ¿Qué antecedentes tiene el paciente? Si tiene ya un síndrome depresivo, si tuvo ataques de pánico, ¿no? Porque sí o sí tengo que ir de la mano con el psiquiatra. ¿Está? ¿Sí? Entonces, yo no puedo tomar decisiones sola. O sea, la idea sea que sea un equipo interdisciplinario en que trate al paciente con fibromialgia, donde ya te digo, pastilla es lo mínimo. Psicoterapia, psiquiatría, actividad física, tienen que mover el cuerpo, porque si no, no lo muevo porque me duele. Entonces, si yo no lo muevo y me duele, se atrofia. Se llena de grasa el músculo, duele más. Entonces me pongo peor, me deprimo, no me muevo. Entonces yo lo que le digo a mi paciente es, te vas a acordar de mí y de toda mi familia, pero vos vas a hacer actividad física. ¿Sí? Vas a ir llorando a hacer actividad física y vas a volver llorando. Pero después de un mes, eso se te va a pasar. Claro. Se te va a pasar menos, pero la idea es cortar con el ciclo del dolor en fibromialgia. Eso iba a preguntar, más allá de que no existe un tratamiento preciso, digamos, o depende mucho del paciente también, o de la intensidad de ese dolor. ¿Cuánto más o menos, si uno sigue un tratamiento al pie de la letra, puede superar la enfermedad o la puede de alguna manera mitigar un poco los efectos? No te puedo contestar esa pregunta porque, mira, a mí lo que me enseñaron ya desde cuando hacía clínica es que no existen enfermedades sino enfermos y cada paciente es distinto. Entonces yo ahora digo 3 meses y el paciente en 3 meses se ve igual, les agarra una ansiedad que no se puede creer. Entonces depende de cada paciente. Es imposible contestar a eso porque fibromialgia es una patología que como tiene la parte de el ánimo metido con respecto al dolor, y el dolor es algo subjetivo, cultural, aparte de orgánico, depende mucho de todo eso. Entonces es prácticamente imposible. Yo al paciente nunca le digo, yo le digo lo mismo que te digo, no tengo idea cuándo vas a mejorar, pero que vas a mejorar, pero no tengo idea cuándo. Siempre lo importante es dar ideas claras al paciente, que las mismas dudas que tenés vos las tiene él.
que no tiene que tener falsas expectativas y que uno tiene que enseñar. ¿Por qué tenés que enseñar como médico? Porque el paciente tiene que agarrar las riendas de su propia enfermedad. Yo cuando cierra la puerta y más a ser un paciente adulto, yo no lo voy a andar persiguiendo a ver si toma la medicación, si hace gimnasia, va al psiquiatra. De ninguna manera, porque no es mi obligación. Entonces yo necesito que le entienda o ella qué es lo que le está pasando, cuál es su proyección para que ella me ayude. Yo si no sola no puedo. Claro, y los tratamientos alternativos, porque bueno, hablábamos de la automedicación, hablamos de los antidepresivos, bueno, y de todo el tratamiento integrado con otras especialidades. ¿Qué pasan con los tratamientos alternativos que también por ahí son a los que recurre la gente como para paliar ese dolor que tanto ¿no? la abruma? Mira, a veces uno tiene que definir bien qué significa alternativo. Podemos decir que están menos probados científicamente, con lo cual no son menos importantes. Yo creo que al paciente todo suma. Sí. Enseñarle bien nuevamente, educarlo, decir, bueno, esto está probado científicamente. Si además de esto que está probado, le sumamos todo lo otro, todo suma. ¿Qué es todo lo otro? Tipo de meditación, que igualmente eso ya está aprobado a meditación, el tai chi, no lo pongamos más como alternativo porque eso suma, y mucho. La acupuntura no está aprobada, pero si el paciente dice, la acupuntura siempre me hizo bien, hacelo, le digo yo, y haces acupuntura. Mira, a mí me hace bien tomarme té con limón todas las noches, seguí haciéndolo. Si yo sé que no le va a traer ningún problema y que no me abandona el tratamiento científico, que yo ya sé que es algo objetivo, que yo puedo probar que va bien, no tengo ningún problema. ¿Está? O sea que todo lo otro, lo alternativo, va bien. Con respecto a otras drogas no probadas, como seguramente por ahí va a venir la pregunta del cannabis y demás, mira, hoy por hoy hay muchos estudios en reumatología en general y la verdad es que todavía no hay nada cierto. Tengo muchos pacientes que toman aceite de cannabis y han visto mejoría. Cuando son pacientes que no tienen otro tipo de patologías graves, no tienen patologías sobre todo cardíaca, si a usted le hizo bien, sígalo tomando. No hay ningún problema. De todas maneras, bueno, eso hay que ver, la ley 27.350, tenemos que verla bien, porque realmente quienes pueden cultivar y todo eso son CONICET e INTA, entonces ahí uno, y después para manufacturarla tiene que ser empresas del Estado, y ahí uno va a confiar más en que realmente el porcentaje de cannabinoides es realmente lo que dicen que tiene y no cualquier otra cosa, y te están dando aceite de oliva, ¿se entiende? Entonces eso tenés que cuidar y nuevamente educar al paciente para que no caiga en eso, porque si vos sos un paciente que sufrís dolor, cualquier tipo de dolor, fibromialgia, hasta un dolor oncológico, vos vas a estar tan desesperado que vas a comprar cualquier cosa. Y ahí están los oportunistas. Exacto. En cualquier caso, y siempre hay que consultar al médico, porque aparte es el que le va a indicar las dosis de lo que sea que quiera tomar para su dolor, que también es muy particular a diferencia de otros pacientes. Y bueno, y teniendo en cuenta ¿no? que faltan determinar cosas en tratamiento, en diagnóstico, ¿cuáles son entonces, como para resumir, los desafíos que tiene hoy la medicina ante esta problemática? Que, bueno, no sé cómo o desde cuándo empieza a verse o a llamarse así, fibromialgia. Pero bueno, primero eso y después, ¿cuáles son esos desafíos? Bien, la fibromialgia, la OMS la toma desde 1992. ¿Sí? Es joven, relativamente joven. Es relativamente joven. Desde el 92 que se nomencló, tiene un nomenclador internacional del CIE-10, que es el 79.7. Y tenemos graves problemas, ¿sí? Graves problemas porque es una enfermedad donde no podemos objetivarla desde el punto de vista de un análisis, desde un punto de vista de una resonancia, una radiografía, donde el dolor es cíclico y a veces vos la ves a la paciente está perfecta, no te vienen en silla de ruedas ni absolutamente nada, entonces objetivarla clínicamente, entonces algunos colegas no bien informados, o que no bien informados porque sean malos médicos al contrario, sino porque tengan otra especialidad, no van a asumir como que tienen fibromialgia. Entonces el desafío es un desafío dentro de la medicina en realmente educar a los médicos para tener la pauta de alarma de cuándo derivar. En el caso de la medicación, hacer más estudios de drogas para ver qué otras drogas y qué otros antidepresivos y en qué dosis puedo dárselo a estos pacientes. Pero nuevamente es muy difícil porque tenés que ver cómo lo medís.
la medicina, como no es una ciencia exacta, nosotros nos valemos de la estadística. Entonces decimos, en tanto por ciento de los pacientes esta droga le hizo bien. Bueno, acá tenemos que medir a quién le hace bien. ¿Y cómo lo mido? Hay, por supuesto, cuestionarios para medir el dolor, hay cuestionarios para medir calidad de vida, ¿está? O sea que se lo puedo medir, pero sigue siendo difícil. Desde el punto de vista también de obras sociales, justamente porque yo no puedo objetivar en un análisis ni en nada esta patología, es que muchas cosas, no solamente drogas, sino tratamientos como kinesiología, nutrición, terapia en el agua, no los autorizan. Entonces el paciente se tiene que hacer cargo monetariamente de todo eso. Es una enfermedad crónica, justamente no puedo objetivar, entonces la obra social me corta cada tanto la medicación, el paciente la tiene que pagar. Entonces todo eso hace que es muy complicado. O sea que hay realmente factores que hay que mejorar, desafíos que tenemos que tener dentro de la medicina como médicos, básicamente en la educación. Dentro de, nuevamente, de la medicina es en el descubrimiento de mayor cantidad de drogas y dentro de lo que es toda la parte, el sistema de salud, que sea un sistema mucho más integrado y que entienda que esta patología no la puede objetivar y que sin embargo necesita la cobertura como si fuese cualquier enfermedad crónica, ya sea de medicamentos como de las terapias como kinesiología, nutrición, psicoterapia, ¿sí? Perfecto, clarísimo. Bueno, muchísimas gracias, Rosario, muchas gracias por estar en el programa. Muchas gracias a vos. Muchísimas gracias.